la cual tiene por título Confección de un vector para el silenciamiento del gen LCACR2 de Lupinus campestris. Adelante, por favor, si se encuentran en la sala los ponentes Luciano Antonio Juárez Díaz y César Sí, Díaz Pérez, Francisco Javier Hernández Flores, Melina del Real Monroy y Lenín Sánchez Calderón. Adelante, por favor. muy buenos días a todos. Mi nombre es Luciano Antonio Juárez Díaz y junto con los colaboradores presentes en esta diapositiva, presentamos este trabajo titulado Confección de un vector para el silenciamiento del gen ACR2 de Lupinus campestris. Esta es una colaboración entre la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad de Guanajuato y el Instituto Tecnológico Superior de la Ciudad de Hidalgo. Para empezar, debemos mencionar que pues, se entiende por metales pesados a todos aquellos metales y metaloides que tienen una densidad superior a 3,5 gramos sobre centímetro cúbico y dentro de estos encontramos al arsénico. Ahora, este metal pesado puede ser liberado al suelo o agua por diferentes tipos de actividades, por ejemplo, naturales, como las erupciones volcánicas, también por actividades antropogénicas, principalmente la minería, la cual anualmente aporta hasta 52,000 toneladas de arsénico al ambiente. Ahora, el arsénico es de gran preocupación ambiental debido a que es tóxico en concentraciones de orden micromolar, o sea, va a concentraciones muy bajas y además no es biodegradable y tiende a bioacumularse en los organismos. Y además de esto, una vez que es liberado al suelo por este tipo de actividades, dependiendo de ciertas características físico-químicas que tiene el suelo, eh, el arsénico puede ser tomado por la planta y a su vez, dependiendo del tipo de planta, y otras características como la concentración del metal pesado, este puede provocar a nivel morfológico cambios en las plantas, por ejemplo, debido a la toxicidad, por ejemplo, una baja biomasa o alteración en la longitud de la raíz y del tallo conforme aumenta la concentración de arsénico. Y también llega a alterar, bueno, la toxicidad por arsénico llega a alterar procesos fisiológicos como la fotosíntesis y que se ve reflejado esto en la síntesis de clorofila. Entonces, todas estas respuestas que tiene la planta, pues pueden desembocar y estas alteraciones por la toxicidad, pues desemboca pues en la muerte de las plantas. Pero hay algo muy interesante y es que no todas las plantas presentan estas o se mueren por la toxicidad del metal pesado, sino que algunas pueden incluso crecer en estos lugares contaminados con arsénico, incluso otros metales pesados, dado que presentan mecanismos que les permiten resistir esta toxicidad. Uno de estos mecanismos involucra la acumulación de arsénico en la raíz y este puede ser mediado por arseniato reductasa 2, una enzima que básicamente transforma el arseniato a arsenito para que posteriormente pueda ser acumulado en las células de la raíz o bien excluido de la raíz. Esto la hace una proteína clave para la biotecnología y dicho de eso, se han hecho estudios mediante transformación genética, de ingeniería genética, para la generación de Nicotiana tabacum, la planta del tabaco transgénica que contiene este gen de Arabidopsis thaliana y que la ha hecho más eficiente para la toma de arsénico en la raíz y evitar su translocación a la parte aérea y la incluso la hizo más resistente a la toxicidad por arsénico. Por otro lado, mediante otras herramientas biotecnológicas como el silenciamiento de génico, que en este caso sería impedir la producción de esta proteína en plantas transformadas de Arabidopsis thaliana, una planta modelo que se utiliza para conocer respuestas de las plantas ante distintos estímulos, por ejemplo, en este caso ante arsénico. Y en estas plantas donde se indujo el silenciamiento de ACR2, de esta proteína, las plantas fueron más eficientes para la translocación, o sea, el movimiento del arsénico de la raíz a la parte de brotes, como podemos ver en esta gráfica. Comparado con aquella que no ha sido transformada, pues sí, al silenciar este gen, nos indica que ACR2 pues está precisamente involucrado en la limitación del arsénico en la parte de la raíz. Entonces, estos resultados subrayan la importancia de utilizar ACR2 como una enzima para generar organismos genéticamente modificados que sean útiles en la fitorremediación. Y ahora, dado que ACR2 es una proteína, como dije anteriormente, que participa en este proceso de detoxificación de arsénico,
ha recibido, bueno, es objeto de estudio para determinar cómo funciona, qué es lo que le permite este funcionamiento. Y precisamente en este tipo de análisis proteicos se ha identificado regiones funcionales, podemos ver a ACR2, la proteína, y dentro de estas se encuentran dominios, que es el ACR2P, rodanasa, y un motivo, que es HC5XR, que es esencial para la reducción de arseniato a arsenito. Ahora, con esto en mente, ahora que mencioné lo de los metales pesados, presentamos a esta especie que pertenece al género Lupinus, que pertenece a la familia Fabaceae de las leguminosas, que forma parte y especies de este género que se ha reportado que crecen en sitios perturbados. Y esto es importante porque, pues, dado la actividad humana en la minería, se ha aumentado la contaminación de metales pesados en suelos y en este contexto, Lupinus campestris es una especie que es abundante en sitios contaminados con metales pesados y esta es una especie que produce mayor biomasa en estas zonas y en experimentos, bueno, en análisis in vitro, esta planta, además de poder acumular arsénico en la raíz y no presentar signos de toxicidad, es más resistente al arsénico comparada con otras especies, como que anteriormente les dije, que es Arabidopsis thaliana, que de forma silvestre no crece en estos entornos. Y además esta especie logra acumular en la raíz, sin embargo no logra trasladarlo a la parte aérea. Eh, Esto hace de esta planta una planta ideal para la fitorremediación de suelos contaminados con arsénico, bueno, con metales pesados, perdón. Entonces, de manera resumida un poco y para recapitular algunos conceptos, la contaminación por arsénico es un problema ambiental serio debido a su alta toxicidad. Es por esto que las plantas que crecen en este tipo de entornos, ya que presentan características o adaptaciones que les permiten sobrevivir a estos espacios, ofrecen una oportunidad para desarrollar herramientas biotecnológicas enfocadas en la fitorremediación. Ahora, se ha sugerido que el gen ACR2 está involucrado en la limitación de la translocación del arsénico a la parte aérea, ya que, como les mencioné, estudios previos han corroborado esto. Y dado que Lupinus campestris no puede translocar el arsénico a la parte aérea, se propuso en este trabajo al menos generar una construcción que induzca el silenciamiento génico y que nos permita translocar el arsénico a la parte aérea. Sin embargo, no se cuentan con trabajos previos de ACR2 en esta planta. Entonces, para esto, nosotros debemos, pues, primero fue la predicción de presencia y función de ACR2 en Lupinus campestris, utilizando secuencias, utilizando datos moleculares de otras especies de la familia de las leguminosas o Fabaceae, y también la construcción de un vector para silenciar ACR2 en Lupinus campestris. Entonces, los objetivos fue esto, el general diseñar una construcción que nos permita inducir el silenciamiento de ACR2 en Lupinus campestris, predecir la presencia y función de ACR2 en Lupinus campestris mediante herramientas bioinformáticas, diseñar los oligonucleótidos para amplificar este fragmento en Lupinus campestris de ACR2 y clonar este fragmento o insertar este fragmento en un vector que nos permita inducir este silenciamiento génico. Para esto nosotros utilizamos bases de datos que son las de NCBI, donde se encuentran secuencias de proteínas, de genes, y a partir de estos que pertenecen a especies de la familia Fabaceae y también, entre otros, de manera más general, pues a la especie de las plantas vasculares, se obtuvieron las secuencias de proteínas y a partir de estas, para poder predecir su presencia y función, pues primero fue el alineamiento múltiple de secuencias, reconstrucción filogenética y en paralelo, para conocer su función mediante servidores, fue la búsqueda de estas regiones funcionales. Entonces, también a partir de estas bases de datos se descargaron los genes que codifican para esta proteína y a partir de esta información y de la predicción funcional y de presencia, se diseñaron oligonucleótidos para que nos permitieran amplificar este fragmento a partir del tejido de Lupinus campestris y una vez con este fragmento poderlo insertar en estas construcciones que nos permitieran inducir el silenciamiento génico. Entonces, primero lo que vimos fue que precisamente, de acuerdo a los servidores donde nosotros colocamos las secuencias de Arabidopsis thaliana que ya se ha trabajado anteriormente, y con las secuencias de Lupinus, especies hermanas, digamos, de Lupinus campestris, se corroboró que la proteína conserva
estas regiones funcionales de ACR2, peirodanasa y el motivo HC5XR, que es esencial para la actividad de la enzima. Y por lo tanto, dado que esta similitud de las secuencias nos indica que pues tienen la misma función. Y dado que son similares estas secuencias de Lupinus albus y Lupinus angostifolius, se puede predecir también que puede ocurrir también en Lupinus campestris. Para esto también se corroboró con un análisis filogenético de un total de 34 secuencias prosimilares a la proteína de ACR2 de Arabidopsis thaliana. Se descargaron estas de Fabase, entre otras de miembro de Tracheophyta, y este diagrama llamado filogenia nos indica el grado de similitud entre las secuencias proteicas y en función de esta similitud, pues se agrupa aquellas que son más similares y de acuerdo a este árbol filogenético, las secuencias de lupinos se agrupan con un apoyo del 100% y con esta información, también por el alineamiento múltiple y la predicción proteica, nos indica que precisamente estas secuencias que codifican, o que de estas secuencias, perdón, de proteínas de ACR2 en Lupinus angostifolius, Lupinus albus, son similares, podemos encontrarlo también por lo tanto en Lupinus campestris. Esto junto con la información de la predicción funcional, pues nos indicaría que además de que sí está, podría cumplir la misma función. Y con esta información también se utilizó para poder sintetizar los cigonucleótidos para poder amplificar este fragmento en tejido de Lupinus campestris. Entonces se descargaron los genes que codifican para la enzima, para la ACR2. Entonces se diseñaron estos oligos que permitieran amplificar un fragmento que comprendiera el motivo que permitiría la función de la enzima y además los dominios que obviamente son esenciales para la función de ACR2 y se amplificó este fragmento de aproximadamente 350 pares de bases que corroboramos. Obviamente aquí podemos ver el marcador de peso molecular que nos indica que el peso aproximadamente es de 350 pares de bases y a partir de este fragmento posteriormente fue insertado en un vector donador mediante el sistema Gateway para poder generar un clon de entrada y posteriormente en este clon de entrada se verificó la presencia de ACR2 para corroborar que sí se transformó de manera correcta y posteriormente en un vector destino para generar el clon de expresión, que es una construcción que nos permite inducir el silenciamiento génico y en este también se corroboró que el fragmento de ACR2 también estuviera presente. Ahora, de manera resumida, tanto la información que se ha corroborado a partir de análisis, digo, sí, de estudios biotecnológicos en plantas transgénicas de ACR2, pues nos permite corroborar que esta enzima es esencial para la translocación de arsénico a la parte aérea y dado que tenemos nosotros un vector que permite inducir el silenciamiento génico en Lupinus campestris, que es una especie cuya limitante ante la acumulación de arsénico es no poder translocarlo a la parte aérea y con esta herramienta nosotros podemos transformar a esta especie para poder aumentar su eficiencia en este proceso. Entonces, como conclusión, se encontraron miembros de la familia CR2 en el clado de Tracheophyta, específicamente dos proteínas en el género Lupinus, dentro del género Lupinus. Ahora, las proteínas ACR2 conservan los dominios ACR2P y rodanazo, las regiones funcionales, además del motivo HC5XR, y se logró amplificar un fragmento de gen ACR2 de Lupinus campestris, por lo que se concluye que sí existe un homólogo de la familia ACR2 en Lupinus campestris, y también se logró la generación de un vector para el silenciamiento del gen ACR2 de Lupinus campestris. Finalmente, agradecer por su atención. Aquí están los correos de contacto en caso de que existan preguntas que no se puedan resolver por cuestiones del tiempo. Y, por supuesto, los agradecimientos correspondientes. No sé si por cuestión de tiempo pues, no puedo mencionarlos, pero pues a todas estas personas y también a los fondos del proyecto, sin los cuales no se pudiera haber realizado esto. Muchas gracias por su atención. Al contrario, maestro Luciano, excelente ponencia. Más adelante le haremos llegar su constancia. En el chat tenemos una pregunta, pero por cuestiones de tiempo ya no la podemos transmitir. Si nos hace favor de responderla y Perfecto, claro vamos que a, sí. sí, le agradecemos mucho. Muy interesante su ponencia.